el Islam tradicionalista es machista y ha sido pulido por ese ente masculino hasta sacar del todo a la mujer de cualquier faceta de ese pensamiento islámico, es algo que ya sabemos. Pero lo que es bastante curioso, quizás no sorprendente, que ya sea dentro o fuera del Islam tradicionalista, la mayoría de las voces que escuchamos aún sean masculinas. Digo sorprendente porque aunque creo que todos los que están dentro de ese Islam alejado de la tradición y más machista, sin duda comparten esa visión igualitaria, incluso a veces matriarcal, que coloca a la mujer como eje central de la sociedad musulmana. Es verdad que aún es difícil encontrar voces femeninas que hablen del Islam. Parece que en cierta medida la mujer, incluso dentro del Islam más coránico, aún está destinada a escuchar. Debe de haber alguna razón que explique la dificultad de encontrar una voz femenina dentro del Islam estos días. Debe de haber una explicación para entender que incluso dentro del Islam alejado del tradicionalismo y del machismo, aún sea el hombre varón quien de alguna manera lleva la voz cantante. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida al capítulo número 8 de Decorando. Puede que esté totalmente equivocado y por eso no he visto mejor invitada para este capítulo que la de Carmen del Río Pereda. Sin duda alguna la voz del feminismo musulmán en castellano, y aunque a mí personalmente me gustaría decir que simplemente es la voz musulmana, sin más etiquetas. Sí es verdad que aún es necesario tener una voz feminista, y esto siempre me hace pensar, como musulmán y como hombre, que yo creo que algo se está haciendo aún mal. Carmen del Río, escritora, presidenta de la Academia Española de Exégesis Coránica y sobre todo, como decía, musulmana. Me hace muchísima ilusión poder saludarte, ya era hora de poder escucharte aquí en Decorando. Bien, es verdad que tus artículos están en Red Corán, pero sí es verdad que esta es la primera vez que colaboras con nosotros en este formato, así que muchísimas gracias y bueno, permíteme preguntarte cómo estás. Gracias a Dios estoy muy bien, a pesar de la nieve de Madrid y a pesar del COVID y a pesar de todo. Muchas gracias a Dios. Gracias a ti por invitarme a hablar. Es un placer dirigirme a ti y además, antes de nada, te quiero dar la enhorabuena por la labor que haces. Oh, Es, muchas gracias. digamos, quizá un nivel muy humilde con unos medios, digamos, de persona que no, pues eso, con pocos medios, ¿no? Sí, no te falta. Pero está muy bien hecho y lo que importa, y ahí pesa el corazón, pesa mucho y me siento muy contenta entonces de hablar contigo y quiero desearte paz, assalam aleika, y a los oyentes Aleikum también y salam. espero que lo disfruten. No, muchísimas gracias. Que esto se trata de hablar en realidad de ti, así que vamos a seguir con la entrevista. Y como sabes, al ser la primera vez que nos visitas, lo que me gusta es utilizar, digamos, esta oportunidad para poder conocer mejor a Carmen del Río más personal y alejada un poco de lo que la conocemos como escritora en realidad. Pero antes creo que es mejor. Antes de ir al grano, quería decirte que siguiendo la línea de la introducción que he elaborado antes, sí que me gustaría saber una conclusión que hayas sacado de esta introducción que he hecho antes de darte la bienvenida. Yo pienso que sí que hay más voces femeninas de lo que parece. Lo que pasa es que vivimos todavía, digamos, en una mentalidad. Yo no, o sea, no creo que sea deliberado siquiera, ¿me entiendes? Puede haber cosas deliberadas, por supuesto que sí, también, Uh-huh. pero sin ser deliberado hay un automatismo que es de considerar la autoridad siempre alguien masculino. Sí. O sea, la autoridad, tú no piensas en una mujer, piensas en un señor. Uh-huh.
No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Entonces, aunque haya mujeres y todo eso, tú vas a ir al Señor. Y eso indiferentemente de que seas varón o mujer. Quizá incluso en algunos casos ciertos varones, aquí hay que decir ciertos varones, quizá van a preferir a la mujer. Y hay una cosa que yo he vivido a lo largo de mi vida, que hay muchos prejuicios contra los árabes machistas y tal y que cual. Yo vuelvo a mi juventud y te voy a decir, yo fui joven en una España ya hace muchísimo tiempo, no el de Ujú. Blancanieves, pero casi, ¿verdad? Ujú. Este, era una España que había sido muy pobre, yo nací cuando España era muy pobre todavía, yo he tenido ratas en casa, que no es fino decirlo aquí, pero Ujú. sí, o sea, era de una familia modesta, bastante modesta, bueno, como gente del campo traída, o sea, venida a Madrid y tal, mi padre con todo se había educado con los frailes y era una persona muy culta. Y Ujú. lo que pasa es que era muy modesto, era muy idealista, entonces, bueno, fue eso lo que tuvimos con él, fue mis primeros 5 años, porque se me murió 2 días antes de que cumpliera yo 5 años, pues fue una vida honrada y modesta. Y era Ujú. una cosa que yo recuerdo que en aquellos tiempos en España lo de ser honrado era una cosa que se respetaba mucho. Ujú. Y yo encuentro que en ese sentido hemos ido a peor, porque entonces decir pobre pero honrado quería decir algo y te ganaba el respeto, ¿no? Hoy día yo ya no sé, o sea, la cosa es mucho más difuminada. Bueno, volviendo a aquel tiempo, ¿no? Pues Ujú. te digo, ¿qué es lo Es- que me has preguntado? Ya me he perdido. En realidad no te he preguntado nada, pero sí me ha gustado que hayas empezado un poco a contar un poco sobre tu infancia, porque en realidad la primera pregunta, lo que he hecho ha sido un poco, ha servido de introducción, ya hablar un poco del tema de la mujer en el Islam, pero mejor lo dejamos aquí porque vamos a volver sobre ello para poder seguir ahora sí. Como digo, espero que tengamos más oportunidad de hablar de esto también en otras ocasiones. Lo que me gustaría es usar esa primera visita para conocerte mejor. Obviamente, en mayor o mayor, pues, perdón, mayor o menor medida, todos sabemos que tu nombre va ligado al feminismo musulmán, a una reivindicación de la mujer y sobre todo a lo que a mí me interesa es a un conocimiento, yo creo que tienes increíble del Corán. Tu mensaje, y como bien dice el título de tu obra ya de 2007, sobre soberanía de la mujer en el Islam, va apoyado La en el soberanía, Corán. claro. En el Sí. Corán, perdón, va apoyado por un estudio del Corán sin mucho o casi nada del tradicionalismo. Un mensaje que pone a la mujer en un papel predominante y que lo haces, como digo, basándote en el Corán y derrumbando esos muros que poco a poco han ido aprisionando a la mujer. Por eso creo que para entender esa visión que tienes del Islam, que obviamente se aleja del tradicionalismo y que pone a la mujer de oyente pasiva, como decía antes, sería importante conocer tu llegada al Islam. No sé si esto lo has hecho antes en público mm, para tenga la, Algunas veces, bueno, en público no tanto, pero así por escrito y tal, sí, quizás Ujú. sí. Yo sí lo que Sí. creo que el tener esa confianza, ¿no? Nos ayudaría a entender mejor esa visión que tienes del Islam. Así que me gustaría preguntarte esto, ¿sí? ¿Cómo fue tu primera toma de contacto con el Islam? No sé si podemos retroceder y ver un poco cómo ha sido tu evolución desde que Mira, conociste al Islam hasta el presente. sí, mira, quizá yo llegué al Islam, yo creo, te voy a decir, esto lo he dicho más veces, pero simplificando un poco, yo llegué al Islam porque soy española. Puede Ujú. ser tonto, pero lo cierto es que en España tenemos una historia islámica, la Exacto. tenemos, ¿no? Entonces yo esa la he vivido de niña, yo la absorbí, es como, o sea, es como un árbol. Están las Ujú. raíces, están dentro y sale. O sea, a mi madre yo la he oído todavía cantar romances moriscos y fronterizos. ¿Eh? Y en el pueblo de donde procede mi madre, que yo he pasado de niña, he pasado temporadas allí, bueno, cantidad de cosas de moros, o sea, Sí. mira, allí hay no sé cuántas, ¿cómo se llama? Enterramientos rupestres, cementerios Ujú. rupestres, o sea, excavados en la roca, ya sea Ujú. en cuevas, ya sea en peñascos y todo eso, y la inmensa mayoría llevan el nombre de Cueva del Moro, Cueva de los Moros, Cuevas de los Moros, Sí. Peñas del Moro, o sea, moros, moros y moros. Mm. O sea, también, y aquí había un tesoro del moro, y aquí, o sea,
es algo que he bebido luego en el colegio. Yo no sé qué es lo que se enseña ahora. En mis tiempos se enseñaban los romances moriscos, los romances fronterizos, la literatura, todo esto, las leyendas y todo esto. Y ahí también hay moros y moros y moros, a la verde verde, a la verde oliva y todo eso. Yo había unos cuantos que me sabía de memoria, porque entonces se aprendían también de memoria los versos, ¿no? Y bueno, la cosa es que yo he crecido con ella, con ello, y según iba creciendo y tal, cuando llegué a ver un libro escrito con caracteres árabes o trozos de él, yo me quedé enamorada de esa escritura. Digo, jolín, si esto parecen flores, estas letras parecen así, arriates con flores, ¿no? Y me quedó este regusto, vamos, no me quedó, o sea, lo llevaba ya, digamos que aumentó, y Granada y yo qué sé qué, o sea, todo esto a mí me seducía, ¿no? ¿Esto de niña o de adolescente estamos De hablando? niña y de Niña. adolescente también, sí. O sea, es algo que, digamos, quizá puede decirse que yo era una mora cultural. Sí, pero tu educación en ese momento supongo que era basada en el catolicismo, quizás en tu familia Sí, o... sí, eso sí, sí, Ajá. sí. Y ¿cómo te diría yo? Eso no, o sea, no sé, no pesa mucho en mí ahora mismo. O sea, quiero decir que por una parte yo estoy muy contenta de lo que aprendí, o sea, siendo católica y de la enseñanza que me dieron, o Sí. lo que no me ha interesado lo he rechazado, pero por ejemplo hay cosas que todavía recuerdo, o sea, del catecismo, una que me parece que es una verdad como 10 templos, es esta de los enemigos del alma son 3: mundo, demonio y carne. Ujú. Eso va a misa, como Sí. decían, ¿no? Eso va a misa. Y lo curioso es que yo pensando luego, porque lo he pensado muchas veces, digo, el peor enemigo no es el demonio y no es la carne, el peor enemigo es el mundo. Ujú. Yo no sé, si hay alguien aquí escuchando y que le interesa esto, yo diría que vale la pena reflexionar, ¿no? Luego algunas otras cosas hay también que no me puedo acordar ahora de esto, de aquello y tal y que cual, ¿no? Esto te viene cuando te acuerdas, ¿no? Y Mm. entonces sí, me crié como católica, estuve interna en un colegio para huérfanos de empleados Ujú. también, porque murió mi padre, como digo, y luego Ujú. ya me sacó mi madre, bueno, a los 10 años o 11 o así, y mi madre trabajaba como señora de la limpieza en la biblioteca municipal de entonces, Ujú. y solía traerme libros, o sea, allí había bibliotecarios y todo esto, y siempre, puedes llevarle esta para mí, ¿no? Para Mm. su hija. Entonces yo he leído mucho, o sea, bueno, mi madre me ha dicho que yo de hecho aprendí a leer antes de ir al colegio, con los cuentecitos que me daban y todo eso, que Sí. preguntaba que yo qué sé qué, y bueno, yo eso no lo recuerdo, la verdad, mi madre me lo ha dicho, me lo creo, ¿vale? Mm. Entonces mi madre me traía libros, me traía muchos libros, yo tenía ya cuando, digamos, tenía 12 años así, yo tenía una cultura bastante vasta porque leía mucho, ¿no? Ujú. Bastante vasta para lo que se podía tener, ¿no? Y un libro que me trajo mi madre, y esto no se me olvidará nunca, el autor ponía Gregorio Martínez Sierra. Ujú. Últimamente me he enterado de que parece ser que ese libro y otros libros no los escribió él, sino una, digamos, amante o compañera suya, que es no sé cuántos, Lejárraga, que Ajá. estuvo él exiliada en Argentina y tal, ¿no? Y era un libro precisamente sobre el feminismo, Ujú. propugnando el feminismo, y era una serie de escritos de diversas personas diciendo lo que pensaban y tal, algún que otro que decían que eso era una catástrofe, que el mundo se iba a acabar, cosas así de lo que se suele decir, ¿no? Sí. Y el resto pues eran muy interesantes, y eso a mí me llegó, o sea, como si lo hubiera estado pidiendo a gritos, vamos. Mm. Entonces, ahí, digamos que eso me dio armas ¿en qué sentido? En el sentido de decir, o sea, no, o sea, cuando yo siento que me humillan porque soy mujer, no me lo estoy imaginando y no tengo la culpa, ¿no? O sea, fue, digamos, en cierto modo, como una luz en las tinieblas, ¿no? No es Ujú. que yo fuese una persona infeliz, porque he tenido siempre bastante propensión a ser feliz mientras pueda conseguirlo, ¿no? Mm. Pero ciertamente me ayudó mucho, y me ayudó mucho a sobrevivir, porque luego, o sea,
en mi casa y todo esto, pues me encontraba con cosas y tal. Por otra parte, no me quejo porque también había cosas buenas y todo esto. Bueno, la cuestión es que, bueno, yo seguí con mi afición al humor y tal y que cual. Ujú. Y luego ya, pues, cuando ya fui más jovencita y todo eso, me dio por ser católica de verdad, porque, o sea, yo soy católica, pues voy a tratar de serlo lo mejor posible y todo eso. Eso Ujú. me duró un tiempo hasta que cuando estaba, o sea, en aquella época las chicas jóvenes tratábamos de ir a Inglaterra para Sí. aprender inglés y todo esto, practicarlo y tal, ¿no? Yo Ujú. hice eso también y estuve trabajando allí. Y entonces dije, o sea, iba a las bibliotecas y eso. Una vez me saqué un libro de árabe para aprender árabe, muy bueno, por cierto. Mm. Y en una de estas también me compré una traducción del Corán al inglés, que luego yo, o sea, no sé cuándo perdí ese libro, debió de ser en alguna de las muchas mudanzas o yo qué sé. La cuestión es que no, hace muchísimos años que no lo tengo y yo me preguntaba, porque luego cuando he ido ya metiéndome más en el estudio del Corán y todo esto, claro, me han Mm. interesado mucho las traducciones, ¿no? Sí. Cómo son unas, cómo son otras y todo esto, ¿no? Mm. Entonces digo, ¿y qué traducción era aquella? ¿Qué Mm. traducción era aquella? Tu primer Que Corán no me era en fijé. inglés, entonces. Sí, sí, entonces lo busqué por internet y tal, y parece ser, sé que era de Penguin, ¿no? Entonces el traductor parece ser que era un judío iraquí llamado, no sé cuántos, Daoud, ¿no? Ujú. Y francamente, la memoria que yo tengo de esa traducción es que me impresionó lo indecible. O sea, yo leí aquel Corán y yo no volví la vista atrás. O Mm. sea, porque ¿cómo diría yo? Tengo dos recuerdos de eso, o sea, no me acuerdo exactamente todo porque, en fin, el tiempo hace criba o si no, no te Ujú. cabe todo, ¿no? Este, pero recuerdo dos cosas, que tuve una sensación, fue, el que habla aquí sí que es Dios, ¿Perdón? no es, ¿eh? ¿Cuál fue la primera sensación, perdón? Que la sensación de decir, este que habla aquí en este libro, sí Ajá. que es Dios. Vale. Ujú. O sea, porque hay veces que te dicen, y Dios dijo y tal y que cual, y como que no, ¿sabes? Te dejan, Sí. no sé si indiferente, pero que bueno, que no te impacta, como dicen ahora, ¿no? Sí. Pero a mí sí, ese sí me impactaba mucho. Y eso que no era en mi lengua, ¿no? Ujú. Y luego la otra cosa fue Mariam. Ujú. O sea, la Mariam, o sea, que dicen que es la Virgen, que tal y que cual. Mira, yo sé que la que sale en el Corán es una mujer de verdad, no es una persona de cuento rosa, ¿me entiendes? Sí. O sea, la Mariam del Corán lo pasa muy mal y el Corán te lo cuenta. Mm. O sea, no va con paños calientes ni haciéndote una cosa bonita, un portalito de Navidad, ni nada de eso, no. Ujú. Te lo cuenta. O sea, ojalá me hubiera muerto. O sea, Mm. dice María, o el equivalente, vamos. O sea, y a mí digo, esta mujer, esta sí que es de verdad. Ujú. O sea, no era un cuento, esta mujer es de verdad. O sea, eso me llegó, Ujú. porque digo, si este libro es capaz de pintar a una mujer de verdad, sin paños calientes, Mm. no sé si me hice esa reflexión de esta manera, ¿no? Pero digamos, reflexionándola ahora, a posteriori, yo creo que fue eso, Ujú. que Curi- si curi- era... Es curioso, te iba a cortar solo de lo primero que me doy cuenta es que quizás fuiste quizás antes feminista que musulmana, o vinieron juntos o uno detrás del otro. No, yo era feminista antes de Ujú. eso, sí. O sea, nunca he sido una persona virulenta y todo esto, digamos que he sido siempre una persona muy, muy independiente, o sea, radicalmente independiente, o sea, sin poderlo paliar, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo no he sido rebelde, o sea, yo no me he rebelado porque sí, y si he podido evitar confrontaciones, las he evitado. O Ujú. sea, he llegado a ello cuando ya no veía otra salida, o sea, cuando de verdad no podía más, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, pero digamos, en mí siempre he sido muy independiente. Tú puedes decir misa, yo me aguantaré, pero no es lo que dices, ¿me Sí, entiendes? O sí. sea, Ujú. entonces, sí, yo era feminista ya y precisamente yo creo que por feminista, el que saliera en el Corán una Mariam Mm. real me llegó también. Sí, O sí. sea, aquí no es, las mujeres no se quejan de esta manera, que, joder,
Yo no sé cuántas veces una ha podido oír cosas, decir, las mujeres no hacen tal, las mujeres no hacen cual, es que debieras tal, es que debieras cual, como, bueno, es horrible. Bueno, la cosa en muchos sentidos ha mejorado mucho, indudablemente, ¿no? En algún otro ha podido ir a peor también, pero bueno, Mm, la cuestión es que el mundo es yihad y no hay muchas vueltas que darle. Bueno, la cuestión es así, llegué yo al Islam y luego ya, pues, en fin, seguí en ello, me consideré musulmana, en algún momento me he convertido, digamos, más o menos oficialmente, creo que me he convertido ya no sé cuántas veces oficialmente, porque para unas cosas no te ujú. valía la anterior, yo qué Sí, sé, o si sea, no te cada cual que te importa, tocaba. si no te importa explicarnos un poco esto, o sea, cómo fue el momento en el que decidiste de alguna manera hacerte musulmán No, musulmana y cómo lo mira, no hiciste, lo sé, claro. no lo sé cómo lo hice ni cómo lo decidí, o sea, yo creo que lo sentí y bueno, y punto. Y o sea, no dije, bueno, pues que no ve. Y luego estuve visitando aquí en Madrid a un misionero ahmadí y tal, que Ujú, también ahí me convertí, pero yo no seguí con los ahmadíes, como te digo, soy una persona muy conciliadora, pero también muy, muy independiente. O sea, no, o sea, no quiero enfadarme con nadie, pero lo que creo lo creo y lo que no creo no me lo creo. Te pongas como te pongas, no me lo creo. ujú. ¿Me entiendes? O sea, que en esta Entonces, primera bueno, época no tuviste quizá un grupo, una comunidad dentro de, a lo mejor en Madrid, donde residías, en la que te sintieras dentro no, del no, Islam. la verdad es que yo no he sido muy de comunidades porque eso es lo que pasa. Yo creo que a muchas mujeres, probablemente a muchos varones también, Sí. pero a muchas mujeres quizá les pasa que se sienten incómodas. O sea, una mujer de hoy, digamos, con mi mentalidad, en muchos aspectos, o sea, yo francamente, o sea, me sentía incómoda en la Iglesia Católica. Ujú, O sea, con el velito, con tal, con cual. O sea, cuando quise hacerlo y tal, fue, digamos, como un reto para mí misma, ¿no? ujú, Y recuerdo, sí, un recuerdo que tengo de niña es donde yo iba al colegio, o sea, ya sobre los 11 años o así, digamos, más o menos cerca de casa, ¿no? Había otro colegio de chicos enfrente y tal, ¿no? Entonces, para algunas cosas de la iglesia, hacían como que iban chicos del colegio, iban chicas del mi colegio y tal, y en mm, una cosa, en una iglesia, el párroco, que debía ser una bellísima persona y no era mayor, recuerdo que era joven y eso, pues dijo, bueno, vais a venir unos pocos aquí, tal y que cual, y entonces yo fui, y el hombre, o sea, me dijo: "Tú no puedes, o sea, las chicas no pueden". Me quedé, ujú, te digo que o sea, fíjate los años que hace, se me quedó clavado. Digo: ujú, "¿Pero qué he hecho yo?". O sea, no, o sea, primero cuando me dijo: "Debió de ser, ¿qué he hecho yo?". Pero ya claro que es que las chicas no pueden. O sea, ujú. me sentí como si me hubieran abofeteado delante Sí. de todo el mundo. Ujú, Así me sentí, ¿no? ujú, Y, o sea, no sé, o sea, de esas cosas que no olvidas y que no aceptas, ¿sabes? ujú. Entonces, bueno, tenía, digamos que en, en estas lides de sentir que te hacen de menos, yo ya estaba bregado. En qué Entonces, edad fue cuando recuerdas que ya te nombrabas a ti misma como musulmana? ¿Qué edad tenías? pues mira, quizá a los 20 años o por ahí, no sé. Vale. O sea, llevo años. O sea, lo que pasa es que he sido siempre, am, pues eso, que como era independiente, etcétera, etcétera, no me podía embarcar en todos estos, digamos, rituales que son así porque son así, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. En ningún momento de tu, digamos, inauguración o tu bautismo dentro de, si se puede decir eso, dentro del Islam, no has tenido ninguna preeducación con ninguna comunidad para nada, en ningún momento. Bueno, educación sí, porque este señor de los ahmadíes sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, ellos tenían su manera y a mí no me convencía mucho, de manera que sí, yo iba, aprendía cosas y todo Ujú, esto, ujú. luego leyendo mucho, por supuesto, luego he estado también con musulmanes, sin estar en una comunidad, digamos, estrictamente musulmana, he estado Sí. con musulmanes, porque yo recuerdo luego en la época en que yo era joven, porque bueno, yo no hice el bachillerato de niña ni de jovencita, yo lo hice cuando ya estaba trabajando y de mayor y Ujú, lo saqué todo, ¿no? Y entonces sobre esa fecha, sobre esa época, era cuando España ya mejoraba, o sea, yo no sé,
Mira, voy a traer una cita de Tarradellas, que era el presidente de la Generalitat, que me parece que estuvo en el exilio y volvió. Ujú. Dijo, es que dijo una frase que me recuerda mucho a esa época, que dice, la transición a España no la trajo los políticos o no sé quién, dijo, la trajo el 600. Yo no sé si tú sabes lo que es un 600. Sí, hombre, claro, sí lo sé. Sí, vale, pues eso. Y eso te quiero decir que no lo cito para decir, hablar de política, sino porque de alguna manera retrata esa España. O sea, Ujú, era una España que había sido pobre, muy pobre, y que salía a flote. O ujú, sea, y que estaba prosperando, que ya empezaban a importar otras cosas y todo esto se ujú. volvía más materialista, se volvía más eso que te dije de pobre pero honrado ya empezaba a perder más valor y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y luego eh, perdona que me meta con los muchachos, ¿sabes? No. Quiero decir, en ciudad, ¿me entiendes? Porque luego Sí. en el campo también era distinto, ¿no? O sea, los jovencitos de esa época me daban 100 patadas. O Ujú, sea, eran unos engreídos del copón. ujú. Este, o se creían que eran los estrellos, o sea, doquiera que van, tú eras una chica, más te valía ser guapa Ujú. y admirarlos. Ujú. Yo cuando me estoy intentando imaginar, cierro los ojos cuando me estás hablando, ponerte en contexto, más o menos me hago las preguntas y ya me respondo a mí mismo, porque me imagino a una chica con muchas inquietudes, que además está conociendo al Islam, pero te preguntaba, no estaba dentro de una comunidad, pero es que claro, no había muchas comunidades dentro de España en realidad. Si No, fuiste quizás tú no. una de las primeras, digamos, mujeres musulmanas que se convirtieron por sí mismo al Islam, porque me parece increíble y natural que también fueras por una línea independiente y casi gracias también que no hubiera ninguna comunidad que, entre comillas, te contaminara, que seguro pasaría eso. Sí, bueno, no, lo que sí conocí fue a muchachos árabes, porque en aquella época había muchos estudiantes árabes en España, Mm, mayormente chicos, vamos, y la verdad es que yo digamos que esa época de mi juventud la atesoro porque no con españoles, sino con palestinos. Conocí a unos cuantos sí. palestinos, o sea, me sentí una mujer respetada como mujer y valorada como mujer. Ujú, O sea, yo con estos muchachos hablábamos de cosas, no hablábamos de tonterías, hablábamos de cosas importantes, de religión, de cultura, de esto, de aquello, de todo, de política. Hablábamos de todo eso y una cosa que a mí, o sea, me hacía sentirme especial, me escuchaban. ujú, No se escuchaban ellos ujú, y esperaban que yo escuchase. O sea, mi papel ahí era de escucha, que es lo que me pasaba con los chicos españoles, y lo siento, ¿eh? Siento ujú. decirlo, pero era así. Sí, Ellos me escuchaban a mí y se enteraban de lo que decía. ujú. Una O sea, diferencia. sí, sí, yo no sé cómo será ahora, ¿verdad? Porque ahora yo no soy joven, no salgo con chicos, no, no puedo decir, ¿no? Pero Pero concretamente, perdona, sí. sí. No, entonces, bueno, hablábamos de religión también, por supuesto, mucho. Y recuerdo que éramos un grupito Ujú, y había un chico, un cristiano palestino, además. Y ujú, hay una cosa que yo recuerdo con muchísimo cariño, y es que eran una piña, o sea, eran musulmanes, no eran muchos, o sea, quiero decir que pues, a lo mejor 5 o así, y un cristiano, y era una persona que era muy miope y todo eso, y cómo ujú, lo mimaban, hijo mío, de verdad. O sea, luego te cuentan rollos de que si los problemas de Oriente Medio y tal y que igual, y yo que tengo memoria, o sea, me indigno tanto, ¿sabes? ujú, Porque o sea, nos pintan un mundo, o sea, en un lapso de 10 años, incluso de menos, te pintan un mundo que tú has conocido que no era ese. Lo que pasa es que la gente hoy día no tiene memoria. Le pueden ujú, hacer creer cualquier cosa de 5 años atrás, aunque ujú, los haya vivido. ujú. No sé, Claro. bueno, pues esa fue mi juventud aquí en España. Luego me fui a Canadá, estuve 5 años y pico. De ahí Ujú. me fui a Egipto. Y y tampoco es que fuera a muchas mezquitas allí, porque no, o sea, mujeres sí, pero atrás, pero tal, pero cual, bueno, no sé. La cosa es que y luego ya me quedé en España un tiempo, me fui a Viena
Y allí no, la verdad es que no tuve contacto así con, o sea, no en el plano religioso, sí, podía hablar de religión con personas, con musulmanes también. Tenía una amiga sefardí, judía, majísima, un cielo de mujer, Ujú. que le encantaba ir a la ópera. Y un día fui con ella, iba enjollada y de arriba abajo, me presentaba todas las cosas importantes y tal. Y qué Ujú. recuerdo tengo yo tan bueno de esa mujer, porque además ella no era ni sionista ni nada de que se le pareciese, vamos, era una, y le encantaba lo español y todo. Ujú. Y, y con esa tuve mucha amistad. Y luego, bueno, y luego volví a España y luego volví a Nueva York. Y fue en Nueva York en los años 90, Ujú. cuando, digamos, sí estuve asiduamente en una comunidad que era una comunidad sufí, que Ujú. es la Orden Asquillerraji, la Tarika Asquillerraji, Ujú. y la verdad es que ahí sí me metí en ello, o sea, sí me sentí en mi sitio, había mucha, ¿cómo diría yo? Igualdad, no me gusta mucho la palabra igualdad, ¿no? Porque da como una sensación de uniformidad y asimilación o por una... O sea, Ujú. te acoge a todo el mundo igual como eres, tal como eres. Sí. Para mí esa era la ventaja. Yo podía hacer lo que quisiera, estaba bien. Ujú. Y todo es igual. O sea, el chef que había cuando ingresé yo, que se murió poco después, siendo todavía, o sea, estando yo todavía allí, pues era un cielo, era un cielo. Y luego la cheja que le sucedió era también un cielo. Ujú. Y yo sigo considerándome de esa tarica y eso, Ujú. porque bueno, una vez que te haces, pues bueno, es como te dura toda la vida. Que incluso aunque pierdas el contacto, te dura, ¿no? Y la Sí. verdad es que allí sí iba normalmente todos los viernes y eso, y sí, allí, ahí me sentí bien, la verdad. Ujú. Y era gente pues de muchos sitios, de muchos norteamericanos, claro, muchas mexicanas, o sea, mexicanos y mexicanas. Sí. Y, y ahí sí me sentí a gusto, la verdad. No me extraña a mí Y que, y no es coincidencia, seguro que es coincidencia, pero que no es de extrañar, esa es la palabra, que al final acabara así dentro de una comunidad que fuera una sufí, porque no me cuadraría a mí que una feminista acabara en una comunidad, digamos, suní o más aclavada dentro del tradicionalismo. sí, sí. Eh, Bueno, pu- los sufíes tienen, yo diría que tienen la capacidad del mimetismo Ujú. y aparte de eso, por supuesto, la condición de espiritualidad y tal, ¿no? Entonces yo creo que en Nueva York no tenía nada de particular que hicieran así, ¿no? O sea, que, que si las mujeres están en todas partes, aquí también, ya está, Ujú. van a desaparecer. Entonces, bueno, la cheja era, o sea, era mujer, evidentemente, ¿no? Ujú. Y la verdad es que luego, bueno, ya me fui a Ginebra. En Ginebra no tuve contacto así, gran cosa, la verdad. Sí, o sea, contacto con musulmanes sí, pero quiero decir como comunidad, así que si mezquita, que si tal. Ujú. Y luego ya en España, pues ya estoy igual. Pero sí, me parece muy curioso el entender eso, que tú en realidad nunca has estado dentro de ese Islam tradicionalista y que yo me imagino que ahora para ti, cuando piensas en el Islam en España, en algún momento te tendría que chocar lo que tú habías conocido del Islam, porque ya te digo, no, hemos entendido que el Islam lo has conocido por ti misma, sin nadie que te guíe ni te diga qué hacer o cómo decirlo, porque hoy lo queramos o no, es difícil hacer esto. Cualquier persona que se hace musulmán en España automáticamente se va a ver... Javier, perdona, ¿puedes subir un poquito el volumen? Sí, perdón, ¿ahora me escucha mejor? Sí, 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 sí. te intentaba plantear esto, que entiendo cómo ha sido tu evolución en el Islam, que ha sido un poco, que has sido tú andando sola por ese camino que te has ido haciendo sin nadie que te diga qué hacer y cómo hacerlo. Y ahora me imagino, o me gustaría saber en qué momento y cómo empezaste a darte cuenta que a lo mejor en España sí esas comunidades que empezaron a crecer quizás a partir de más los 90 o años 2000 que han sido más tradicionalistas y que te darías cuenta que eran muy distintas a ese Islam que tú habías aprendido por ti misma, ¿verdad? Te chocaría. No, mira,
Javier, perdona, Xavier, No pasa nada. este, sucede una cosa, y es que quizá yo no tengo esa fijación de que el Islam es una mezquita y que son personas que tal y que cual. Para mí los musulmanes son el Islam, o sea, quiero decir que siempre he tenido relación con musulmanes, que Sí, me hayan gustado más o me hayan gustado menos, pero siempre los he observado y los he tratado y me ha parecido que hay musulmanes muy buenos, aunque no los veas en las mezquitas. ¿Me explico? sí. En Egipto yo veía una cosa que me llamó la atención, el espíritu este conciliador del Corán, de decir, de no dejar que la gente se pelee, ¿no? Eso lo veía yo en Egipto, o sea, que ves que cuando dos se enzarzan o así, veías inmediatamente a la gente que estuviera por allí acudiendo a separarlos y a decirles buenas palabras y todo esto y tal. Para mí eso es Islam también. Ujú, O sea, no necesito precisamente que nadie me predique. ujú. Esos me estaban predicando, no sé si me explico. Sí, 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 totalmente, pero Ent- por eso era lo de saber, cuando volviste a España en algún momento te darías cuenta de la gran comunidad suní o bueno, sí, tradicionalista salafista que se han creado en España y lo que ellos dicen que es el Islam quizás chocaría un poco con lo que tú entendías, y más tratándose bueno, del tema quizá de... no lo he O no lo sé. experimentado en persona, porque mira, yo cuando estaba en Ginebra, o sea, yo me jubilé en el 2008. Ujú. Me jubilé en el 2008, sí, en el 2008. Entonces yo ya en Ginebra ya había empezado a visitar el foro de Web Islam. Yo no sé si tú llegaste a conocer el foro de Web Islam. Sí, brevemente sí lo conocí, sí. Sí, bueno, pues es que el foro de Web Islam realmente eso sí que era, no sé si era una comunidad, pero ya era una universidad. Sí, sí. Ujú. Sí, porque ahí iba gente de todos los tipos, algunos bueno, hubo discusiones brutales y todo esto, pero Sí, ahí hubo unos cuantos de nosotros que aprendimos sí. muchísimo. Ujú. Me parece que llegó Umar Matatzing, Sí, sí. que nos habló de la cosa coránica, Ujú, que ahí fue ahí donde lo descubrimos algunos de nosotros. Estaba Maite Carbajo, que yo ujú. espero que es una persona que anda ahora muy liada, tiene sus historias y todo esto, bueno, y buenas historias, no, no ninguna cosa rara Sí. ni nada, ¿no? Ujú. Pero que es una persona que vale mucho y que yo espero que en un momento dado también contribuya porque tiene capacidades. Patricia Fernández Carmona también, que es la que me maquetó el primer libro y me está maquetando el segundo. Ujú, O sea, y luego estaba Yassin Hassani, que es este amigo marroquí, hermano marroquí de Tánger, ujú. que bueno, que se aportó una barbaridad también, o sea, y tenía esta curiosidad por los nombres, todo lo que es el lenguaje y todo esto, o sea, es un tesoro. Me ha hecho el prólogo del segundo libro, por cierto. Ujú. Y, y bueno, y otra gente, o sea, es que no, si trato de acordarme de todos, voy a dejar a alguien fuera y me voy a pegar. Pero sí, nombras a, por ejemplo, a Omar Matatasin, también supongo que de esa época a Abdenur Prado también le podrías unir lo que Sí, empezaste a... sí, sí. ¿Ves cómo me dejaba alguien? Y evidentemente, claro, y la misma Natalia también, la Sí. misma Natalia Andújar, nuestra Ujú, Natalia Andújar, ujú. que ha hecho una labor formidable, la mujer, o sea, eran el Abdennur y ella eran de Junta Islámica Catalana, que ya no sé, creo que no existe ya, y Ujú. bueno, y ahí siguen dando guerra. Sí, sí, sí. Un grupo que empezasteis en esa época más o menos y que más o menos seguís todos en contacto. Lo que sí digo que me hace curioso que nombraras o que hayas dicho que fuese Umar Matatesin el que hablara primero de ese coranismo. No sé si eso fue una Sí, revelación para ti o si es algo que ya tenías o cómo fue eso. no, no, sí fue una revelación, o sea, sí fue una revelación, no sé cómo decirlo, porque sí y no, Ujú. porque como que sí, a mí siempre me ha importado solo el Corán, digamos, el resto es un poco como cultura, más que nada, ¿me entiendes? Sí. Siempre lo he visto como cultura, pero para mí y por otra parte, siempre ha sido la postura de los musulmanes en general, que lo primero es el Corán y que lo otro no tiene que contradecirle y tal, pero Ujú. que como que luego en la práctica lo que sucede es lo siguiente, que la gente Eh, no conoce el Corán. Ujú. Exacto. Porque se han superpuesto, o sea, o sea, dicen
los hadices, sí, pero yo no sé si es a través de los hadices como han llegado tantas cosas bíblicas, o si es por la pura Biblia, o son yo creo que son las dos cosas, a través de los hadices y a través de la colonización cultural. ¿Eh? Ujú, Yo creo que en las narraciones bíblicas se ha superpuesto por encima del Corán y el Corán tiene que cuadrar con ellas. O sea, lo ujú, hacen que entre en ellas. ujú, Y a mí eso me parece muy destructivo porque se ha quitado la voz al Corán. ujú, O sea, con Musa, con Mariam, con Topa, se le ha quitado la voz al Corán. ujú, Quizá quizá donde más, digamos, hablando de profetas, quizá el menos perjudicado es Yusuf. ujú. Luego hay profetas que no salen en la Biblia, creo. O sea, ¿cómo se llamaba? Shuaib, me parece que no sale. Ujú. Y Yunus y Jonás, me parece. Bueno, Jonás, sí. vale, la cuestión eh, es que la gente conoce lo bíblico en el Corán. Toma por caso el sacrificio de Ibrahim. Sí. ¿Eh? Este, bueno, la gente cree que sí, que fue, que les iba derechito a degollarlo. O Ujú, sea, pero si tú lees el Corán, eso no está ahí. Y ujú, además jamás Dios le dice a Ibrahim nada de eso. Es ujú, un sueño que tiene él. ujú, ¿Desde cuándo los sueños son realidad? Los sueños tienen imágenes, pero no son una realidad, es un mensaje quizá, pero no con exactamente como te lo ponen. O sea, es muy, eso, o sea, eso en el caso de Ibrahim, pero hay montones de casos de esos. ujú, Como otra cosa, y aquí quizá estoy entrando ya en otras cuestiones, por ejemplo, ujú. o sea, lo de la cantidad de nombres étnicos que salen, o sea, de sectarios, los judíos. Yo, o sea, en el libro que está maquetando ahora Patricia, Sí. o sea, desmonto bastantes de esas cosas, ¿no? O Ujú, sea, eh, me parece que me decía, porque lo dije en un mensaje, en uno de estos hilos de Facebook y tal, la amiga Hadicha que dice, no, pero los judíos sí que lo de los judíos. Digo, a ver, es una cosa mucho más compleja que esa. En ujú, el Corán salen unos que se dan a sí mismos un nombre, que por cierto, lo traducen por judío, pero es un, no, o sea, no un nombre, una denominación, ¿no? ujú, Lo traducen por judíos, dan por judíos y dicen que son judíos, pero la palabra árabe indica son unos que dicen guiados, que son guiados, como guiado López Molina. ujú, ¿Eh? ujú. O sea, son guiados, o sea, son palabras que tienen significado propio, Sí. anterior a que se diga que son judíos o no son judíos. Ujú, Entonces, y eso es una parte muy importante del Corán, porque el Corán jamás habla de sectas, jamás habla de etnias, ujú, o sea, habla de lo que hacen las personas. ujú. O sea, quiero decir, cuando digo el Corán, digo Dios. O sea, Dios Sí, sí, cuando sí. habla en el Corán, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego las personas que salen en el Corán pueden decir lo que quieran. Sí, sí. Lo que está claro que Y si no, en el mensaje que tú das y se muestra que tu educación fue, otra vez digo, fuera de de ningún grupo, que tú fuiste a la vez que musulmana ya eras coránica desde el principio. Y por eso es cuando te vuelvo a preguntar que cómo fue, cómo empezaste a ver esas diferencias que cada vez son más notables dentro del Islam en España, tan clavado de esas diferencias que al final acaban por transformarse en otra religión totalmente distinta, como lo que estabas diciendo, hablando de profetas, etcétera, porque están tan contaminadas de tradicionalismo, de historias, de cosas que no vienen ni en el Corán, y ya estáis sí, hablando de cosas distintas. Tú no has tenido ese problema porque te has educado sola con con el Corán, y por sí, eso eres coránica, sí. porque eres musulmana y ya está. Pero mira, eso pasa en todas las religiones. Lo he comentado probablemente con Hussein Labras, que de vez Sí. en cuando hablo con él Ujú. y te digo que es una de las cosas por las que estoy más agradecida en mis años, digamos, de posjubilación, de vieja, porque no sé, tenemos tanto en común y nos entendemos tan bien, hijo mío, que es una delicia, ¿no? Ujú. Este, pues bueno, él decía, me parece que en tu entrevista, y si no, corrígeme, Ujú. decía en tu entrevista que él pensaba que, bueno, que todo eso que es un discurso rancio,
Sí, no sé si empleo esta palabra o algo parecido, sí, sí, sí. pero que en la gente de hoy no va a seguir calando. Entonces, ahí yo, en esa cuestión de los sectarismos y todo eso, yo tiendo más a pensar que no hay que gastar tanto esfuerzo luchando contra ellos, sino luchando a favor de lo nuestro. Sí, O sí, sea, hay que pelear, o sea, hay que bregar con lo nuestro, hay que difundirlo, hay que inspirarse en ello, hay que creer en ello sí. y reflejarlo, ¿no? Ujú, Y, y no preocuparse tanto de luchar con lo otro. Si Dios quiere, lo otro se hará a un lado cuando ujú, tenga que hacerse, ¿no? Lo ujú. importante es que nosotros no nos dediquemos a, a pelear, aparte de que es desagradable, yo no soy, soy peleona cuando hace falta, o sea, ahí no hay quien me eche de fuera del cuadrilátero así como así, ¿eh? Sí, Pero no peleo por el gusto de pelear jamás, o sea, no me gusta, o sea, lo paso muy mal, sinceramente lo paso muy mal, cuando tengo que enfrentarme a alguien ahí a cara de perro, como dicen, yo lo paso muy mal, sufro, ¿no? mm, Entonces, o sea, pero aparte de eso es que no me parece que sea un buen gasto de energías. ujú, Pienso que la energía hay que gastarla en esto, en difundir, en lo que haces tú, Javier, ujú. en Sí, eso. entiendo. O sea, en hablar de lo bueno, hablar de, o sea, el Corán es maravilloso, o sea, tenemos, o sea, ¿cómo empieza? Bismillahirrahmanirrahim. Ujú, Y eso nos repite al principio de cada zora, menos una, mm, y hay una en que lo dice dos veces, al principio y en medio. mm, Y es que, por cierto, aquí una cuestión de traducción que no recuerdo quién lo señaló, no sé si fue Maite ujú. Carbajo, quien lo dijo una vez, dice, vi, o sea, y eso yo que he estudiado árabe y todo eso tendría que saberlo, vi es con, ¿no? Con el nombre de Dios, no en el nombre de Dios, como lo dicen siempre. No estás hablando en el nombre de Dios. Es Estás verdad. hablando, estás Ujú, dirigiéndote a Dios con el nombre de tal y tal, con el nombre ujú, tal y cual. Bismillah, con el nombre de Dios, Ar-Rahman, el nombre de Ar-Rahman y Al-Rahim. Son ujú. los nombres con los que te estás dirigiendo a Él. Sí, es verdad, sí. Este punto no lo Estos, había el escuchado yo Corán. nunca, sí. Sí, mira, verás, a ver, que me parece que tengo aquí a mano una ley que nos habla de eso. A ver. Ujú, Una alea aquí, está aquí, está aquí. Mira, mira, dice la Aleya 780, dice, de Dios son los nombres más hermosos. Invócalo, pues, con ellos y no te ocupes de quienes los tergiversan, que serán retribuidos con arreglo a sus obras. O sea, invoca a Dios con sus nombres hermosos. O ujú, sea, dirígete a Rahman, a ujú. Rahim. Entonces, esto es muy importante porque de los nombres de Dios se aprende mucho. Los sufíes Sí, están mucho con ellos y sí, muchos musulmanes, sin ser sufíes también, sí, sí. Se y aprenden son los muy 99 importantes. nombres de Dios. Sí, Mm. bueno, los nombres de Dios son infinitos, ¿no? Pero digamos, en el Corán me En el parece que Corán, salen. sí. Mm. Sí, y hay nombres, el otro día preguntaba esta Shaheda Diop, que es tan Sí, peleona la mujer, sí. hablaba, o sea, de el Vengador, porque uno sacaba así, decía, y el nombre del Vengador y tal, y a ella la horrorizó mucho. Y yo Mm. puse una contestación, o sea, el Vengador, sí, él es el que venga, no te vengues tú, que ya está Dios. Y es verdad, o sea, la venganza em, no es buena idea porque te echa mucha responsabilidad encima, primero para saber cómo vengarte, Mm. que no es ninguna tontería, ¿eh? No se venga quien quiere, sino quien puede, ¿no? Mm. Este, y luego porque a lo mejor te sale mal o a lo mejor te pasas o a lo mejor, no sé, que es meterte en fregados que no hacen falta, ¿no? Y luego tengo también el convencimiento, porque la vida te lo da, ¿no? De Sí. que todo se salva. O sea, tú no haces mal sin que te vuelva. ¿Por quién te va a volver? Ah, esa es otra cuestión. O sea, no hace falta que te vuelva por la misma a la persona al que se lo hiciste. Te Ujú, puede volver por otra que sea tan mala como tú, ujú. pero te vuelve. Entonces, o sea, ese nombre tan raro de Dios vengador, sí, Dios vengador, sí.
O sea, él que venga, déjalo. Y Eh, además con la seguridad de que no se va a pasar, exacto. ¿no? Sí. Carmen, has dado antes tu opinión, porque más o menos ya conocemos. Resumidamente, no me quiero ni quiero usar mucho tu tiempo, por eso quiero avanzar un poco en la entrevista. Y has dado ya un poco de base de cómo llegaste a Islandia y cómo se asentaron ese pensamiento en ti. No sé si algo así en plan de cómo fue tu evolución en Islandia hasta ahora hay algo más que añadir, o si quieres continúo con lo que es el tema a lo mejor un poco más de la mujer, dedicado al tema de la mujer en el Islam. Sí, mira, sí, pues mira, te voy a decir lo de sí, esto y tiene que ver con las dos cosas, Sí. porque claro, o sea, muchas de las dudas, de todas las cosas que se te plantean, o sea, por ejemplo, cuando estaba en la tarica y todo eso, que se Ujú. preguntaba, que mucha gente traía y llevaba, claro, muchísimas cosas son sobre la mujer, porque la mujer, o sea, hasta hace nada se daba por sobreentendido que era la segunda rueda del carro, o sea, no la segunda rueda la quinta rueda del carro tampoco porque trabaja, ¿no? Pero Sí. vamos, que era digamos, la humanidad B, la Ujú, humanidad B, ujú. ¿eh? O sea, y que vamos, y estaba asumidísimo, ¿no? Entonces, claro, cuando una ya tiene sus, digamos, inicios feministas, o sea, se ha iniciado como feminista, pongámoslo ceremoniosamente, aunque hayas Sí. sido tú solita la que te has iniciado, ¿no? Pero entonces, claro, tú no pasas por el Islam así ricamente, aunque no te integres en una comunidad, porque tienes este texto y el propio Corán, Claro. que lo han llenado de, o sea, o sea, que lo han tergiversado, que tiene Ujú, como un Corán superpuesto encima de él que ujú, dice otra cosa, ¿no? ujú, Entonces, claro, tienes que indagar, tienes que tal, las preguntas aquí, preguntas allá, a veces te dan una respuesta buena, nunca magnífica, pero bueno, pasable, ¿no? A sí. veces te dan una respuesta que no te aclara nada, a veces tal, o sea, entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú tienes que molestarte, bueno, tienes que, o sea, si quieres, ¿no? Y Ujú, eres capaz, pues yo, ese fue mi proceso también, o sea, que cuando llegué al foro de Web Islam y todo esto, ya es como que ahí, digamos, fuera la primavera, ¡pum! Todo ujú, el mundo floreciendo, o sea, ujú. floreciendo con preguntas, con provocaciones, con Sí. discusiones a cara de perro, con decir, ay, tú piensas lo mismo, ay, menos mal que este Ujú, tipo de cosas, ¿no? ujú. Entonces, digamos que fue una época de, digamos, no sé, bueno, y gracias a Internet, ¿eh? Gracias a Internet, que Dios se ha Claro. lavado por Internet, porque por lo menos en ese caso sí que sirvió, ¿no? Ujú, Y bueno, y entonces, claro, en esa participación en Internet, entre otros, Abdelnur, Dios lo premie, qué hombre tan bueno, ¿no? ujú. Me dijo, Carmen, deberías escribir. Otros me dijeron, deberías escribir tal cual, ¿no? Y claro, entre eso y que digamos ya cuando me jubilé, ya salvo los 2 primeros años que estaba a cao, Eh, digamos, pero sí, ya tenía más tiempo y todo eso, me encontré con que yo podía resolverme los problemas. ujú. O sea, quiero decir que con la colaboración de otras personas, porque no se da un paso adelante solo, ¿no? Yo creo que los pases adelante solos no se han dado nunca. Siempre hay un entorno, un fermento, unos precedentes, porque ha habido más mujeres, o sea, estaba ¿cómo se llama? Monturiol, estaba Ujú, la misma, ¿cómo se llama esta? Sabora Uribe, o ujú. sea, hay precedentes, ¿no? Pero estaban, o sea, esas mujeres dieron los primeros pasos muy, muy valientes, así una que ya no volvía a oír hablar de ella, pero que estaba en su momento también era conocida y hablaba y todo esto, se expresaba como musulmana, la Hadicha Candelas. Ujú. Bueno, todas estas mujeres hicieron un trabajo que fue, digamos, teóricamente ahora puede parecer muy humilde, pero es que dieron ese primer paso. Mm, Y entonces yo me siento obligada a decir que Dios las proteja y las bendiga siempre, ujú, porque hicieron ese primer paso y ahora nosotros podemos dar el segundo, ¿no? ujú, Entonces, digamos que allí en ese foro de Web Islam, pues yo empecé ya a coger mi Corán, ujú, todas mis gramáticas árabes y mi todo, ¿no? Y ujú. entonces me empecé a meter y vi que en realidad las respuestas me las tenía que buscar yo.
O Ujú. sea, si quería respuestas a esas cosas que siempre esto, o sea, no me satisfacían, tenía que buscarlas yo. Y en eso, pues gracias a Dios hemos coincidido, como digo, una serie de personas y estamos, se me ocurrió a mí la idea de la Academia de Exégesis Coránica para, digamos, dar un, como si dijéramos, un nombre, ¿no? A toda Sí. esta labor y quizá una estructura también, ¿no? Ujú. O sea, una estructura, cuando digo una estructura no quiero decir nada que sea obligatorio, ni jerárquico, ni regimentado, no. O Sí. sea, una estructura, digamos, de como para guardarlo, para colocarlo, ¿no? Ujú. Y entonces, o sea, pues ahora estamos en eso y yo confío, yo tengo mucha confianza en que a medida, como predecía Hussein, Ujú. que esto se va haciendo, o sea, que se va, digamos, quedando atrás el Islam rancio, Ujú. que esto cobre más auge y que se conozca más, porque es más bonito, o sea, es que es hermoso, es hermoso. Sí. O sea, y bueno, querías que hablásemos ahora del feminismo, dime a ver, o sea, que eh, sí, Hombre, supongo que teniéndote a ti en una charla conmigo, en Decorando, en hablar del feminismo es como, no sé, estás sentado con el aficionado del Barça y no hablar de Messi. Es imposible. Eh, claro, ya más o menos conocemos a la Carmen, o sea, por eso a la Carmen musulmana. Me parece muy, muy reveladora la historia que nos has contado, de verdad. Pero sí me gustaría volver un poco a ese, lo que en la introducción he planteado antes sobre el feminismo y el tradicionalismo, etcétera. Déjame planteártelo de otra manera. Em, sí, ya has dado, es verdad, un poco tu opinión al principio y además en tu charla, mientras que te has ido presentando, has dado algunos puntos clave, pero ¿por qué crees que aún fuera del Islam tradicionalista es difícil encontrar a mujeres que hablan del Islam y si las hay, que las hay, aún es necesario que empleen su tiempo, y creo que en esto estás de acuerdo conmigo, en revisar conceptos que se repiten una y otra vez, como el del hijab, que si dos mujeres igual a un varón, que si la sumisión de la mujer ah, al hombre, conceptos que aún explicados parece siempre que siguen latentes y no llegan no llega el momento, incluso yo diría, de que se alejen, de que no se tenga que hablar de eso. Parece que el Islam sí, tradicionalista sí. tiene mucho peso Sí, aún sí, sí, entre sí. nosotros, sin duda Mira, alguna. ¿Por qué crees que esto ocurre? mira, Xavier, esto del peso, mira, yo me recuerdo siempre, y lo suelo hacer muy a menudo, frase de Goebbels, que era el ministro de propaganda del Tercer Reich, ¿no? Ujú. Este, Goebbels dijo algo así, ¿no? Las palabras exactas a lo mejor no son, pero el sentido sí. Ujú. La única condición para que se crea la mentira más peregrina es repetirla el número suficiente de veces. ¿Cuántos siglos llevamos repitiéndonos que el testimonio de la mujer vale la mitad, que esto, que Ujú. aquello, que lo demás allá? Pues Ujú. todo eso, o sea, es hasta que nosotros repitamos lo contrario, pues por lo menos tanto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, es así. Y luego, ¿por qué no hay más mujeres? Pues mira, sinceramente, yo creo que muchas están muy ocupadas. O sea, Ujú. tienen hijos, tienen tal. Las mujeres somos las que perpetuamos la especie, ¿no? Digamos, se perpetúa entre dos, pero el trabajo es de una. No, o sea, a ver, podría ser, podría paliarse mucho y todo esto, y claro, en una sociedad bien organizada y todo esto, probablemente se podría, hay tanto lo que se podría mejorar, y en Ujú. este sentido yo digo que hay alguien, algunas feministas, incluso en el gobierno, que hablan de una sociedad de los cuidados, ¿no? En vez de una sociedad del capital o de la producción del consumo, una sociedad de los cuidados, que Sí. me parece que no estoy apoyando ningún partido ni nada de esto, pero me parece que es un buen concepto, ¿no? Mm. O sea, hay un concepto femenino, o sea, en el sentido de que boga, o sea, boga a favor de las mujeres, Mm. de la parte femenina de la sociedad. Luego, o sea, las circunstancias hoy día no son de una sociedad burguesa en que haya muchas mujeres que no tengan nada que hacer, que son las que normalmente han escrito y han hecho cosas, ¿no?
en sí, las sociedades burguesas realmente, ¿no? Las sí. humildes no podían hacer nada otra cosa más que trabajar, ¿no? Mm, Entonces, como ahora más o menos trabajan todas las mujeres y todo esto, no digo que no se pueda trabajar y hacer otra cosa, sí que se puede, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Y si mm, tienes hijos pequeños y tal y que cual, y mm, resulta que hay que trabajar como un loco, si trabaja él, no mm, puede, o sea, mucho tampoco, o sea, es que quiero que no vivimos ahora mismo en una sociedad ideal, que quizá mm, también la próxima generación será distinta, pues porque no tendrá quizá los mismos condicionantes que esta, mm. y bueno, y que somos muy pocos también, somos muy pocos musulmanes, digamos, de esta onda en general, entonces como somos muy pocos tampoco podemos pedir milagros, ¿no? O sea, Sí. podemos pedirlos, pero Pero aun siendo pocos, a mí siempre me sorprende porque estadísticamente parece ser que dentro de este, llamémoslo Islam alejado del tradicionalismo para entendernos, parece ser que hay más hombres que mujeres. Eso parece ser Pero porque... eso es bueno. O sea, quiero decir, es bueno que haya tantos varones, porque tú date cuenta de Ujú, que normalmente parece que el feminismo es femenino y además es una guerra de los sexos, que a mí me molesta tantísimo eso, sí, porque, o sea, hay una cosa, yo digo que el feminismo, o sea, empieza con las mujeres y también con los varones. O sea, tú no puedes librar una batalla de esto contra los varones. Tienes que coger, o sea, siempre ha habido varones respetabilísimos, lo que yo llamo caballeros, ¿no? mm, Todos los profetas eran perfectos caballeros, ¿eh? mm, O sea, entonces los varones para mí tienen que seguir el ejemplo de los profetas porque para eso hay tantos profetas varones. Profeta mujer solo hay Mariam en el Corán, hablo del Corán, o sea, quiero decir que tenga una misión, mm, ¿eh? Porque eso, o sea, a Mariam la han ocultado, nos la han sepultado en la virginidad y a Dios muy buenas, ¿eh? mm. O sea, es un escamoteo total, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en el Corán hay muchos profetas y todos esos profetas son feministas. O Sí, sea, es así de sencillo. sí. O sea, tenemos a mí me gusta fijarme en Nuh, en Noé, que llaman Noé, Nuh y Lot. Mm, O sea, los dos tienen dos mujeres que no les siguen, o sea, no les siguen como profetas, ¿no? mm, Que son de los otros. mm, Tú no has leído ni una sola palabra en todo el Corán en que Nuh se queje de su mujer, mm, ni de Lut que diga nada de la suya. No dicen nada, no mm, dicen nada. No las llaman al orden, no dicen nada contra las mujeres, nada. mm, Y en cambio Lut sí aparece con sus hijas, él y sus hijas, ¿no? mm, O sea, yo creo que o sea, por ejemplo, todo esto del machismo tradicional y tal y que cual, hay que sacar a los profetas y que den la cara, que la mm, dan muy bien. O sea, mm. em, a mí Lut, o sea, hecho en el próximo libro, en este que está maquetando Patricia, que se llama Mariam la mensajera, Sí. ahí precisamente hago un estudio de toda la historia de Lut. Mm, Y a mí es un profeta que me emociona, sinceramente, ujú. me emociona. Y entonces, o sea, el feminismo sin varones puede ser, sí puede ser, pero sería un feminismo muy triste. O sea, Mm, muy triste, no porque las mujeres no puedan ser alegres solas, sino porque sería un fracaso, sí. un fracaso. Mm, Entonces, yo siempre digo que que hay que hablar de los varones. Para el feminismo hay que hablar de los varones y decir que, o sea, no es el varón el que ha maltratado a la mujer, el que la ha explotado, es el varón iblísico, el varón guiado por Iblis. ujú, O sea, o sea Iblis le dice a Dios que se postre ante Adán. mm, Iblis dice, ante ese, que tal y que cual y que yo qué sé, si yo soy mejor que él, ese es el varón iblísico. Ante esa me voy a ver yo, ante esa voy a quitarme yo la vida y voy a aburrirme y lo voy a pasar mal y me voy a privar de cosas. Por esa, ujú, cuando yo soy mucho mejor que ella, ese es el varón iblísico, ujú, ¿no? Entonces el feminismo no digo que tiene que acabar con el varón iblísico porque eso lo acabará Dios cuando quiera, ¿no? mm, Pero que tiene, o sea, la postura que debe adoptar es esa, la de
que va a la una con los varones verdaderos, no con Ujú. los ilícitos. Quizá Los cuando se varones llegue verdaderos, a este momento sí se puede hablar de una normalidad dentro del Islam. Quizá veamos a más mujeres dentro del Islam, pero quizá por esa diferencia que aún está tan notable, de esos conceptos tan aún redichos de ese hijab, de esa diferencia, cuando se empiece a igualar o a no tener que hablar de eso, quizás más oye, que no mujeres te oigo, quieran. se ha ido el sonido. Hola, ¿me escuchas? No, se ha ido el sonido. Hola, ¿ahora mejor? Ha aflojado la clavija, no la de la cabeza, sino la del ordenador. Bueno, ya me si me escuchas bien, ¿no? Sí, 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 Vale, perdona. nada, no pasa nada. Te decía que quizás cuando se acabe o se llega a una normalidad dentro del Islam, que llamémoslo coránico, con los conceptos que estén ya bien establecidos, y la mujer quizá tenga más invitación mejor, porque siempre que parece curioso que haya más, como digo yo, más hombres que mujeres dentro de este, llamémoslo, coranismo, porque a lo mejor la mujer incluso hoy en día si se hace, digámoslo, feminista y que no es musulmana, es más difícil para ella llegar al Islam cuando lo que ve del Islam es algo que remotamente no le invita para nada, ¿verdad? Todo esto tiene que acabar de alguna Sí, manera y a la mujer será mucho más, llegará mucho más fácil al sí, Islam. y que tiene que haber también sinceridad por parte de los varones, porque hay muchos varones que se dicen feministas y a la hora de la verdad, si pueden, te atropellan, hijo mío. Sí, me imagino, claro. Quizás sí sería bueno que tú nos puedas explicar de una manera resumida, claro, y en varios puntos, a lo mejor solo nombrarlos, cuáles son esas grandes mentiras que te has encontrado que se cuentan en el Islam sobre la mujer en cuanto Bueno, a mira, cómo deben vivir su mira, religión. diría que por lo menos la mitad de los fallos, o sea, introducidos aposta en el Corán, son Ujú, contra la mujer. O sea, ujú, palabras que significan una cosa y aplicadas a la mujer significan otra. ujú. Si nos pudieras decir O unos sea, cuantos, ¿cuáles son, crees tú, los más notables que de alguna manera han influenciado mira, mucho? por ejemplo, tienes en la ley ya, es que esto citarlo de memoria es difícil, ¿eh? En la ley ya me parece que es la 415, la que habla de las que dicen que trata de lesbianas, que no trata de lesbianas, es un plural y todo eso no dice nada de que unas mujeres con otras y tal y que cual, pero Vale. dice, o sea, en árabe dice, "Msekuhunna fil buyut", no, fil buyut, "Msekuhunna fil buyut". Bueno, lo traducen, o sea, como encerrarlas, o sea, como meterlas en prisión domiciliaria. Ah, Pero, vale. o sea, en todo el Corán, cuando se habla de prisión, jamás sale eso. Y el masaka, el verbo masaka, tiene un sentido positivo siempre, de bien, no de mal, ¿me entiendes? O sea, Ujú, esa es una. ujú, Luego, hay una cosa, sí, también, que es muy importante. O sea, cuando se traduce el Corán o se lee o lo que sea, parece como que lo normal sea que te encuentres frases o párrafos que no tienen ni pies ni cabeza, como si fuera una cosa enigmática, yo que sé qué, sí. ¿sabes? Sí, eso es muy frecuente, ¿no? Y esto o sea, es como una visión colonial del Corán. El Corán no tiene por qué tener sentido, ¿no? Y Ujú, eso te lo hacen, por ejemplo, cuando hablábamos de los testigos. O mm. sea, pero ¿qué pies y cabeza tiene eso? Dígamelo usted. O sea, de manera que si no hay dos varones, entonces dos mujeres y un varón. Bueno, o sea, no hay dos varones, pero a usted alguien, yo no sé si es el sabio Salomón o algún le ha dado la garantía de que un varón lo va a ver siempre. Ujú, O sea, no es absurdo. sí. O sea, y todo por ese plan, ¿no? Ujú, Eh, Luego hay otra cosa, por ejemplo, incluso cuando está bien traducido, no sé, o sea, nos han enseñado a ver lo que tenemos que ver, que no vemos lo que de verdad hay. Por ejemplo, en la azora de la luz, esa de los, de mm. los adúlteros, darles azotes o los fornicadores azotes y todo esto, Sí. que sí que dice eso, pero habría que estudiarlo, o sea, y eso es lo que hago también en Mariam, la mensajera, está estudiada esa zora, ¿no? En Ujú. lo de el castigo ese por Sina. Este, bueno, en la Aleya, a ver, un segundo, en la Aleya, ¿qué Aleya era? La 4 me parece que es la 9. Bueno, pero hay una Aleya en que Ujú. dice, un segundo que lo saco, que lo tengo aquí. Sí, sí. Ah, mira, sí, es que
es que yo creo que no sé, dice, Sí. el fornicador no podrá casarse más que con una fornicadora o con una asociadora. Ujú. La fornicadora no podrá casarse más que con un fornicador o con un asociador. Eso les está prohibido a los creyentes. Tú te darás cuenta de que todo el mundo con la virginidad de la mujer, para casar de la mujer, ellos pueden haber corrido todo lo que quiera, pero siempre luego ya una buena, una virgen, o una Sí, buena por lo menos. Y sin claro. embargo, aquí está blanco sobre negro, más claro, Sí, sí. imposible, que un tío que la haya corrido no se puede casar con una decente. Ujujú. Pero ¿a alguien le importa? Parece ser que no. No le importa. Entonces, o sea, con esto te quiero decir que el Corán está acribillado por todos los lados. Primero, por los que diga lo que diga, van a hacer lo que ellos Sí. quieren que diga. Va a ser eso es lo que va a ser. Lo otro que está mal, no ya mal traducido, porque a lo mejor muchas veces está mal traducido porque el traductor tiene una postura predispuesta contra el Corán, o sea, de achacarle las cosas más tontas, ¿no? Ujú. Y a veces porque los propios musulmanes ya se las han, digamos, superpuesto, ¿no? O Mm, sea, las dos cosas existen. Las mm, dos cosas existen y mm, ambas son coloniales. mm, Entonces, y luego están las que realmente están mal traducidas. Tenemos la 434, que yo no sé si recuerdas que hay un apéndice en el libro de la soberanía de la mujer en el Corán, donde ujú, se hace un estudio bastante ujujú. detallado, y en esa hay cosas que están bien traducidas, pero se interpretan mal. O sea, Sí. se les hacen decir lo que no dice. Parece que está hablando a los maridos y ahí no se habla jamás a los maridos. Ujujú. O sea, cuando las dicen que si ellas no sé qué, ellas, bueno, es que esa ley ya no tiene desperdicio, es que es un cúmulo tal que Ujú. cuando quitas, es como una cebolla, yo la llamo la ley a cebolla, que quitas una capa de mala traducción o de mala interpretación y crees que ya está todo, no, luego hay otra capa y luego otra y luego otra y luego otra. O Ujú. sea, es increíble, es Ujú. increíble. Y claro, ahí es una donde te dice eso, como que la mujer, bueno, ya para empezar, hay muchas traducciones distintas también, unas más graves y otras menos graves, ¿no? Mm. Eh, Entonces, dime. una cosa que a mí siempre no me ha llamado la atención, pero sí que lo he escuchado más de una vez, mujeres que me han comentado que a lo mejor han leído el Corán, incluso musulmanas, es el tema de que parece ser cuando se lee el Corán que va dirigido al hombre, al varón, que en este caso. Esto no sé si es una cosa que a ti también te llegó, la sensación de que has escuchado, de que Sí, parece es ser que hay eso, que la mujer queda ocasiones, totalmente como secundaria, que es el hombre que tiene que no, no queda como contárselo, secundaria, no. pero es algo que Es sí que se dice, vamos a ¿verdad? ver, vamos a ver, si tú estás haciendo 100 cosas mal, ¿a quién le van a decir que las hagas bien? ¿A quién las está haciendo bien? Ujú. Aunque está No. haciéndola mal, claro. O sea, si los varones hacen cosas mal, tendrá que decírselo a ellos, Sí, ¿no? sí, sí, Por sí. ejemplo, luego hay cosas que es que se las han preguntado. Por ejemplo, ahí en la Albácara Sí, hay muchas preguntas. Una de ellas viene donde lo de la menstruación, ¿no? sí. Que por cierto, esto tiene mucho chiste, sí, esto me acuerdo, tiene mucho chiste, porque Mm, en esa ley ya dice a los varones que las dejen tranquilas, o sea, que no las aborden cuando sí, tienen la menstruación, ¿no? No sí, les dice a ellas absolutamente nada. Y luego al final de la ley ya y dice, y Dios ama a los que se purifican. Lo dice o bien en masculino, en plural masculino, o en plural no marcado, ujú, pero no en plural femenino. ujujú, Entonces, ¿quién se purifica ahí? O ujú, sea, o son ellos o son todos, pero quienes son ellos, porque tratando bien a las mujeres y no importunándolas se purifican. Pero ujujú, bueno, esa es la cuestión. Pero la cuestión es que hay gente, o sea, y eso me pasó a mí en el Facebook con una persona hablando de esto y diciendo que sí, que las mujeres podían rezar con la menstruación y tal y que cual y todo esto, ujú, y que a ellas, no sé, es que a ellas les está prohibido ujú, no sé, hacer con su marido y tal y que cual.
Digo, a ellas no se les ha prohibido nada. Este es un tema sin duda, yo creo, vital y como yo, en el caso de que O sea sea, pero mujer. han entendido que es a ellas a las que se les prohíbe algo, no a Sí, sí, ellos. sí, se ha asumido Es totalmente y aún dentro de cualquier familia, comunidad musulmana, es la mujer cuando tiene el periodo no puede rezar y no hay más de sí, es lo que se entiende de esa ley y Pero es ya a ellos está. a los que se dice que se abstengan de ellas, no a Sí, ellas sí, a sí. las que se les Ujú. dice que se abstengan de ellos. Totalmente de acuerdo, Sí. pero súper importante tener que quitarse esto de encima Pero también. ya en eso incluso creen que es a ellas a las que se les ha prohibido. Sí, sí, sí. O sea, es que, o sea, no diciéndolo, estando lo contrario ahí puesto, ¿cómo es que llegan a esa conclusión? Ujú. O sea, hay una predisposición, o sea, hay un prejuicio. Sí. O sea, y es que el Corán se lee con prejuicio. El otro día mencionaba Omar en uno de sus mensajes Mm, una ley ya que dice que esa ley es fenomenal. O sea, esta hay que tenerla siempre muy presente. A ver, ¿dónde está? Dice que escuchan, o sea, cuanto se dice y de eso siguen lo mejor. Son ellos a los que Dios ha guiado y son ellos los realmente dotados de perspicacia. Esto se lo dice, o sea, lo dice Dios, ¿no? Que mm, sí, siguen lo mejor, ¿no? Y mm. luego tiene otra también que dice, seguid lo mejor que vuestro Señor os ha revelado. Entonces, claro, aquí, ¿por qué alguien lee el Corán y siempre va buscando lo peor y luego dice, pero esto lo dice, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que... Pero bueno, o sea, ¿tú te has convencido de que esto es lo mejor que dice el Corán? Ujú. O sea, hay una predisposición a interpretar todo de la menor manera posible. Así jamás se salvará nadie. Ujú. De Sí, nada. sin duda la hay, pero con el tema de la mujer se han encargado y eso está clarísimo, O de sea, alguna es, manera silenciarla totalmente y tapar cualquier iniciativa que tenga de vivir el Islam. Si lee, mira, si se lleva dentro de una comunidad tradicionalista, es que no va a conocer el Islam y lo que está viviendo no es nada de lo que dice el Corán. claro, yo Eso mira, claro. Xavier, yo mi propósito en lo que me queda de vida, en lo que dure, Que sea yo mi mucho. propósito es ir todas estas cosas, digamos, de las mujeres, o sea, de desprecio a la mujer, porque es desprecio, ¿no? Ujú, Este, ir resolviéndolas, o sea, a ver cómo lo digo, o sea, resolviéndolas rigurosamente con todos los datos coránicos, sí, o sea, con argumentos bien hechos, bien fundados, claro. para dejar ahí constancia y la prueba de lo que dice realmente. O Mm, sea, pienso que sin esa tarea no ujú, se puede dar un paso más allá, porque ujú. cuando te les dé la gana te lo tiran abajo. Sí, sí, sí. Algo que hacer de Eh, alguna manera, porque si no lo entienden sin tener que claro, traducirlo todos los conceptos, hay que hacerlo así desde cero. entonces eso es lo que creo que empecé a hacer en la soberanía de la mujer en el Corán, Ujú, lo que creo que he hecho en Mariam la mensajera y lo que espero seguir haciendo concretamente. Hay una parte que es la herencia que tengo ya bastante avanzada ujú, y, o sea, y se trata, pues eso, trato de decir, no, esto no es lo que dice y esto y lo demuestro, ¿no? ujú, Yo creo que ese trabajo, independientemente de toda la labor que se haga, ese trabajo tiene que estar hecho porque, digamos, es lo que nos va a dar la base ujú, para no, o sea, quedarnos parados ahí o medio atontados cuando nos sueltan eso, aunque tengamos que ir con el volumen debajo del brazo. ujú. ¿Me Sí, sí, entiendes? sí, sí, sí. Porque eso, sin eso, van a poder siempre apabullarnos y arrollarnos, que es lo que hacen, o sea, consiste en arrollar esa manera de pelear. Entonces dicen, no, porque, o sea, lo que decís es una tontería, estáis ofendiendo al Corán por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? O Ujú, sea, eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y que ujú, además, hijo mío, cuando estás en él, de repente derivas a otra cosa porque sin esta no puedes hacer esa. Y de esa surgen otras cuatro más. ujú, Total, que bueno, es una tarea larga, ¿no? ujú, Pero a mí me gusta, o sea, que no es que el que sea larga no me cansa, ni me aburre, ni me frustra, ni nada, al ujú, contrario, pero que entiendo que sin eso sería muy difícil, ¿no? ujú, El mantener el tipo. No ujú. sé si tú lo Sí, sí, ves sí. así o no.
lo veo así clarísimamente, ya te digo, como, no sé cómo decirme, feminista o feminista, no lo sé, tampoco me gusta etiquetarme, pero veo muy necesaria esta labor, no solo para la mujer, pero pues simplemente para el mundo en No, general, hay que es para conocer el esto. equilibrio. Es que, o sea, Claro, yo lo que no concibo es que podamos ser de la misma especie y creer que uno es inferior a otro. O sea, es que no, sí, o sea, o que uno se puede aprovechar de otro, o que se merece menos respeto. O sea, es que, sí, sí, sí. aparte de que, bueno, o sea, la soberanía de la persona, que es lo que se ha hecho con la mujer históricamente, quitarle su soberanía. O sea, el iblis ese de que dije que tienta a los varones, Sí, como tales varones, o sí. sea, les dice, o sea, ¿por qué tenéis que esta que la mujer que le pegáis un tortazo y le estampáis contra la pared? ¿Por qué vais a aguantar eso y tal y que cual? Y claro, Mm, por los hijos, es que los hijos los tiene ella. Pues te quedas sí. con la mujer y ya te has quedado con los hijos también, y eso es lo que han hecho. Sí, 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 sin duda O alguna. Lo sea, que ha hecho aprovecharse de la mujer. El Islam tradicionalista, o que más Sí, se pero en vive todo es... Occidente era peor, ¿eh? En todo Occidente era Claro. peor que eso todavía, ¿eh? Ujú, ujú. O sea, el código Napoleón es de Sí, abrirse de las carnes. sí, sí, sí. Y ese código ha sido seguido en muchos países, o sea, Ujú. copias de ese código. Ese se ha imperado en muchísimos países. Sí, sí, sí. O sea, y yo ahora estoy en una fase en que me estoy leyendo escritores franceses, porque hay un sitio ahí que lo descargo, ¿no? Gratis en el lector Sí. del siglo XIX y bueno, es consternante. Desde ese punto de vista es consternante. O sea, es Ujú, una cosa increíble. ujú, O sea que quiero decir que no es solo los musulmanes, lo que pasa es que a nosotros nos hiere ujú, porque tiene el delito ese de que mientras que el Corán dice todo lo contrario, pues ujú, estén haciendo eso. Y ujú, bueno, y está porque también mucha gente ha perdido la moral, se ha perdido la moral tradicional que hubiera podido existir, que finalmente manda cosas buenas, ¿no? O sea, no es que diga pegar a la mujer y tratarla mal y todo eso, no es eso, ¿no? sí. Pues esa moral tradicional también se ha perdido. Hoy en casi todo el mundo es el que puede, puede y el que no, que se fastidie. O sea, Ujú, es esa moral inmoral, ¿no? ujú, Lo que prima sobre todo. Y sí. cuanto más se vuelve difícil la vida y todo, pues más se impone, Mm. tristemente, ¿no? Así que, pero bueno, si en nosotros, en nuestro campo es eso lo que tenemos por delante. Pero yo en Sí, sí, sí. España también, yo opino como Hussein, que con el tiempo será más fácil todo, porque los jóvenes que nacen aquí, que crecen aquí, no van a entrar en una camisa estrecha. Ujú. Sin duda, sí, esto te está cambiando y va a más, supuestamente. Esto no lo va a parar como una ola, un tsunami, que yo creo que es que va a cambiar muchos conceptos, pero hay que hablar de ellos. Por eso han nombrado muchos puntos importantes en lo que a la mujer en este caso, que se tienen que empezar a derribar hasta dentro de lo que nosotros llamamos estar dentro del coranismo. Hay conceptos que aún están muy dentro de nuestras conversaciones y que no tienen nada que ver con lo que dice el Corán. Hay que derribarlos, de Sí. verdad. Bueno, mira, está ahí mi primer libro, ¿eh? Ahí hay ya unas cuantas aleyas tratadas y todo esto. Luego Sí. el segundo también va a haber bastantes, o sea, y no solo de las mujeres, también pues eso, lo de las etnias y todo esto, ¿no? Ujú, Y, y luego espero que un tercero que me llevará su tiempo también, ujú. pues reafirme eso. Y bueno, y otra gente estará escribiendo por ahí también, pero bueno, creo que Sí, todo esto hay que sistematizarlo sí. y en un momento dado, o sea, hacer, para eso Maite Carbajo era un genio, la verdad, en sintetizando Ujú, así que quizás se incorpore pronto, no, ya lo veremos, pero ujú. bueno, este, que cada uno hacemos lo que podemos y así hay que seguir y si Dios quiere que nos bendiga el trabajo. Desde luego. Ya te iba a preguntar sobre tus futuros proyectos. Nos has hablado varias veces sobre este segundo libro. No sé si hay alguna fecha o algo que podemos imaginarnos que va a salir, supongo que Mira, pronto, ¿verdad? ahora mismo lo está maquetando Patricia y haciéndolo la revisión y lo va a publicar Junta Islámica. Ujú, Entonces, yo en cuanto Patricia lo termine de maquetar, tendré que darle yo una lectura también, pero ujú, vamos, espero que no tarde mucho ya, no sé que sea cuestión de algún mes, pero no mucho más, ujú, confío. Y ujú, ese sería Mariam la mensajera, ujú, que yo espero, yo creo que tiene cosas muy interesantes que como para, digamos, llamar la atención de mucha gente con curiosidad de ujú, interés, ¿no? ujú.
y sobre todo, pues eso, que están interesadas en cosas de normalizar entre los musulmanes, ¿no? Como el Y hecho de que a lo luego mejor ha habido mensajeras y no todos son mensajeros. ¿eh? Como digo, normalizar el que poder decir que ha habido mujeres mensajeras. Sí, bueno, las ha habido, o sea, y tengamos en cuenta que es que, claro, hay gente que dice, es que esto fue una discusión muy graciosa que hubo en el foro de Web Islam, Sí, que las mujeres no pueden ser profetas. No sé si tú claro. asististe a eso. No, ese no, pero lo he escuchado muchas veces, que no hay mujeres profetas Sí, ni que las no, y mujeres tal puedan y ser que cual. Y mensajeras. entonces se habló de Mariam, y me acuerdo que Yassin, el amigo de Tánger, decía que sí, que era profeta, y bueno, y que estaba en tal la ley, tal la ley, tal la ley, ya yo qué sé, tal. Pero decía, no, no, en ninguna parte dice que Mariam es profeta. O sea, como no dice las cosas como tú quieres que las diga, tú te sientes libre de no darte por enterado de nada. Genial. Bueno, la cuestión es que tiene mucha gracia, o sea, solo los varones pueden ser profetas. O sea, Dios os manda varones en la época del patriarcado, porque todo esto es en plena época patriarcal. Sí. Dios manda varones para que den ejemplo a los varones Mm, de cómo hay que portarse, y mm. ellos deciden que eso es para demostrar lo majos que son ellos, como si fueran accionistas en una empresa que se llame Profetas.com, ¿no? O sea, Claro. os los han mandado para que los sigáis el ejemplo, no para Mm. que os vanagloriéis. O sea, es tan absurdo. O sea, entonces, o sea, manda esos, y entonces tú dices que es que solo los varones pueden ser profetas. Y no sigues el ejemplo. O sea, es de verdad que hace falta ser muy tonto, ¿no? Mm, O muy malo, mm. o muy inconsciente. Bueno, no sé cuál es peor. Bueno, en cualquier caso, o sea, y manda una profeta que es mujer. Algunos dicen que la mujer de Faraón también era profeta o lo que sea. A mí me da igual, porque hay una cosa que yo no sé si alguien se habrá fijado o no, pero Dios dice a los profetas, en el más allá, van a entrar con los justos. No dice que van a estar aparte, van a entrar con los justos. Mm, O sea, que, no es una cuestión de, de que profeta sea algo especial, que va a seguir siendo especial en el más allá, es para vosotros. sí. Los profetas nos lo mandan para nosotros. Ujú. ¿Qué más quisieran los profetas que descansar? Sin duda. ¿No? Sí, sí. Carmen, si te parece, vamos a Ya ir cerramos, ¿no? Sí. un poco, pero no del todo, sin que no, porque no quiero dejar Ay, es verdad, sí, lo las de, preguntas es, de los oyentes, que yo creo que son bastante sí, interesantes sí, para sí, que las sí, puedas sí, plantear. sí, 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 sí. Y no sé si algo que se te quede, por supuesto, un poco que quieras para cerrar un poco del tema de tu llegada a Titlán, algún consejo, algo lo que se te ocurra de verdad de lo que te he ido plantearlo, obviamente tienes tiempo para hacerlo. Bueno, un consejo, pues eso, seguirlo mejor. Seguirlo mejor, no, o sea, fijarse más en lo bueno de las personas que en lo malo y reconocerlo. Me parece que es muy importante animar a la gente reconociendo las buenas cosas, ¿no? Y, o sea, o lo que sucede y tal y que cual, todos tendemos a criticar siempre lo malo, es lógico y hay que hacerlo también, pero hay que mirar la dosis. O sea, demasiadas críticas a lo mejor no conviene tanto como hacer halagos sinceros. O sea, Mm, si ves una cosa buena, dila, ¿para qué te la callas? ¿Me entiendes? mm, Ese tipo de cosas y seguir lo mejor del Corán. O sea, si ves una cosa, esto me parece muy raro y tal y que cual, déjalo, sigue lo bueno que sí que has visto, ¿no? mm, En eso insistiría yo. muy bien. Y eso, y ¿Cómo? no preocuparse, o sea, Dios ya se preocupa por todo, o sea, es decir, no se preocupa, se ocupa, o sea, Sí, que no, sí, no agobiarse demasiado si se puede, cuando se pasa muy mal, es una tontería decir no te agobies, te vas a agobiar seguro, ¿no? Pero sí. no te agobies más de lo necesario, ni sufras más de lo necesario. Sí, sí. Sería bueno que más de uno se apuntara a estos consejos, de verdad. Creo que el mundo iría un poquito mejor, eso sin, sin duda Pues alguna. sí, sí, Como te sí. decía, no quería despedirme de ti sin antes resolver o plantearte esas preguntas que a lo mejor
puede resolver o Sí, no. sí, De dime. los oyentes, Sí, como sabes, cada vez que tenemos un invitado, invitada, en este caso, pues lo que hacemos es plantearlo a los oyentes que nos mandan alguna pregunta. En este caso tenemos dos que te planteo, que son para ti, obviamente. La primera nos llega sí, de David Ruiz Muñoz, que nos dice, sí, y sí, 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 te leo literalmente lo que dice, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Dado del descenso del mismo mensaje coránico a lo largo de la historia de la humanidad y según el propio Corán, en todos los lugares con comunidades musulmanas, a través de que otros protagonistas de la historia de las religiones no mencionadas en el Corán, ya que el Corán dice solo menciona a los que están dentro del área palestina y Oriente Medio, se podrían encontrar vestigios de un primitivo y luego, dice, contaminado mensaje monoteísta, como por ejemplo, donde te habla del budismo. Mira, yo del budismo sé muy poco, sinceramente. Lo que sí he observado es que en cuanto te topas con cosas religiosas o tradiciones religiosas de una parte, de aquí y de allá, si entresacas, o sea, si Mm, vas más allá de lo anecdótico, siempre hay un trasfondo ujú, de que puedes atribuir a la revelación. Em, por ejemplo, bueno, entre los indios carios, que son los guaraníes, ¿no? ujú, En América del Sur y Central, o sea, hablaban de la tierra sin mal. Cuando morías ibas a la tierra sin mal. mm, Eso, perdone usted, se parece un montón al jardín de que habla el Corán, ¿no? sí. Entonces, no sé mucho más sobre eso porque no creo que, como no había escritura, o por lo menos no, yo no conozco de ella, pues Mm, quizá no había muchos mensajes escritos ni nada, pero la herencia es esa, o sea, es la tierra sin mal, ¿no? Y ujú, hay luego, o sea, el confucianismo, o sea, no era una religión propiamente, es como una filosofía y luego la gente seguía con sus ritos, que se antepasados, que tal. Todo el confucianismo es un Corán práctico para mí, me parece, vamos. O ujú, sea, era una cuestión de práctica. ujú. Y a mí me parece que tiene muchísimo que ver con el Corán, vamos. Vale. Luego, y hay una religión que a mí me dejó patidifusa, o sea, que es que me marcó mucho y es la de los aztecas. Cuando llegaron los cristianos allí, Sí. que dicen cuando llegaron los españoles, ellos no se llamaban españoles, se llamaban cristianos. ¿Eh? Mm, Nunca dicen nosotros los españoles, decían nosotros los cristianos, nunca se llamaban españoles. Pues ujú, cuando llegaron allí tenían esta religión que sacrificaba, tenía los sacrificios humanos y cuando yo leí todo aquello de las religiones azteca y tal, digo, menos mal que hacían sacrificios humanos, si no los frailes no les venden una escoba, porque tenían una religión de un nivel, digamos, doctrinal, o sea, de raciocinio y de todo, formidable. O sea, y tienen, o sea, tenían quizá un parecido con las cosas hinduistas de que son manifestaciones, ¿no? De la divinidad, que la divinidad es una, pero quizá entre los aztecas era menos marcado todas esas divinidades, es más, se tiene más sensación de unidad, ¿no? Y ujú, hay una cosa que es que decían, o sea, la dignidad humana, la manera de que se habla de la dignidad humana es que te llega hasta el alma, ujú, porque, o sea, dicen, o sea, ¿cómo podéis comportaros de esta manera? Es que olvidáis vuestra dignidad humana. La dignidad humana es que estás hecho de la misericordia divina. ujú, La materia de la que está hecha el hombre y toda la creación es la misericordia divina. ujú, Entonces, o sea, y por eso tenían esa idea de que son de Dios. O sea, qué mejor pueden pensar que hacer como hombres que ofrecerse a Dios, ¿no? Que ujú, devolverse a Dios, ¿no? ujú, Y eso a mí me hizo pensar mucho en esto de Ar-Rahman Ar-Rahim, que es la piedad divina, la misericordia. Dice, con el nombre de Dios, Ar-Rahman Ar-Rahim, el creador, Ar-Rahman es el que crea de sí mismo. ujú. Y es impresionante, o sea que sí, o sea, está evidentemente, o sea, para mí, o sea, es que casaba pero perfectamente y está en la otra punta, ¿no? Sí. O sea que no, que sí que ha podido cruzarse algo, sí, seguro que se cruzó algo y todo lo que sea, pero hasta ese punto no. O sea, Ujú. y además es que ellos dicen que tenían profetas, además, Sí, sí, o sea, que habían tenido profetas. sí. O Ah, sea que yo creo que si se busca y se rebusca un poco, incluso en la santería, si buscas también lo ves.
Ujú. Sí, siempre se habla de eso, mucho de que a lo mejor en el Islam también se dice que hay profetas, lo que conocemos y los que no. Quizás lo que no conocemos eso es lo que se han Sí. encargado Luego, de ser sí, la fundación de las otras religiones. sí. Claro que Hay luego otra se han cosa, contaminado mucho y han cambiado para ser lo sí, que son ahora. sí, sí. Hay otra cosa, en el Corán todos los profetas tienen nombre. Los nombres, aunque nos digan que son nombres propios, significan algo. Hay Ujú, que fijarse bien en los nombres, porque un nombre, si significa algo, ese profeta puede haber existido aquí, aquí y allí y allí. ujú. Sí, sí. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí, clarísimamente. O sea, ese nombre que significa, lo que significa, lo puede haber habido un profeta equivalente en otra Claro. parte, que se llamaría así en su idioma. Sí, sí, sí. Muy bien. Si te planteo otra pregunta, en este caso ya será la última, que nos llega de Emir Ali, que Sí, nos lee, o sea, te la leo, perdona, literalmente también, nos dice, los musulmanes con pensamiento crítico, de alguna forma estamos aislados de los demás creyentes y es curioso que no formamos comunidad con los que pensamos igual para no crear sectas y solo mantener una comunidad que es virtual en este caso. Pregunta para nuestra querida Carmen del Río, ¿cuál sería la forma más eficaz de mantener en el tiempo este nuevo conocimiento que tenemos del Islam? Más o menos ya has hablado de eso, pero sí, me parece una buena quizá, pregunta. quizá, bueno, aparte de las redes sociales que están sirviendo y tal y cual, quizá se podría hacer en alguna parte, alguna persona u organización que pudiera llevar un registro de las personas y los intereses o los círculos. Sí, Se podría pensar en eso, no lo sé. sí, sí, sí. Eso pues me parece muy buena idea. Yo sí es verdad que una sensación que también he tenido muchas veces fue una de las causas que me llevó a hacerlo de todo lo que tengo del Red Corán, decorando, porque sí que veía necesaria tener no una comunidad como hablábamos con la semana pasada con Laura Hussein, que tenga un presidente que diga lo que hacer. Sí, sí, Tampoco se sí. trata de eso, pero sí hay No, que tener una ahora mismo, organización, entre comillas. no, ahora mismo hay unas cuantas organizaciones. Estamos bien como estamos y que Sí, surjan las que hagan falta. sí, Y la cuestión es no tirarnos los trastos, porque claro. eso, o sea, Mm, el que haya muchas organizaciones no pasa nada. Lo malo es que se tiren los trastos. Eso es lo que no claro. debemos Sí, sí, hacer, sí, de sí, sí. ninguna manera. Sí, sí. Hay mucha gente que aún se sigue preguntando y nos preguntan a nosotros en Restaurant que por qué no se crea una comunidad, por qué no hay alguien que dirija y que diga cómo hacer, como decía antes, pero creo que no nos damos cuenta de la suerte que tenemos y que en realidad estamos en una muy buena etapa del Sí, Islam sí. en España, Y de no hay verdad, que en España. forzar nada, no hay que forzar nada, ¿eh? Ujú. Sí, sí, de No hay verdad. que forzar nada. Tenemos muchísima, muchísima suerte. Que no se me olvide dar las gracias a los hermanos Emir, Ali y David Ruiz Muñoz por sus Por preguntas. supuesto, por supuesto. Como digo, tenemos muchísima suerte, no nos damos cuenta de la oportunidad que estamos viviendo, una de ser musulmanes y dos de estar viviendo en esta época. Yo creo que es revolucionaria, sin duda. A mí me da de verdad muchísima energía poder formar parte de este grupo de musulmanes que vivimos y muchísima suerte y mucho orgullo de poder tener la oportunidad de leerte a ti, Carmen, de poder escucharte, de poder formar parte de tu mensaje, que más o menos nos vas metiendo en la cabeza y que de verdad has influenciado mucho en el hacerme musulmán, entre comillas. De verdad, ha sido muy, muy importante. Esto sirve para darte la gracia personalmente, antes de despedirte, de mi parte y yo creo que de toda la comunidad musulmana que habla castellano o español en este caso. De verdad, muchísimas gracias por tu trabajo y espero que nos podamos quizás quedar en otra ocasión para tratar más temas si no te parece mal. Perfecto, muchas gracias a ti, Xavier, y muchas gracias a los oyentes y que Dios los acompañe a todos y nos guíe por el mejor camino y nos bendiga para que esta comunidad en efecto crezca y crezca bien. Que así sea, Carmen. Un abrazo muy fuerte y espero poder, como digo, saludarte pronto y tratar más temas. Un abrazo. Adiós. Adiós, adiós.